Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit Lowe's.com/holiday install to get started. Lowe's, we help, you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Installed by independent contractors. See associate for details. Contiguous US only. Practica los actos que te acerquen al futuro. Hipócrates. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Bienvenidos una semana más a Humanismo Digital, este espacio de reflexión donde conversamos y buscamos aprender de personas interesantes sobre temas conectados con el factor humano y los retos que nos toca vivir en esta era digital. Hoy reflexionaremos sobre profesiones. Hablaremos sobre oficio, conocimiento, técnica y arte al servicio de las personas. Hablaremos sobre el propósito y la capacidad de construir soluciones prácticas a problemas inciertos y lo haremos con un sabio en el conocimiento del hecho profesional y su capacidad de inspiración para abordar nuevos retos. Hoy conversamos con Jordi Ludevid, arquitecto, urbanista, consultor municipal e investigador, que se presenta ahora como un senior bastante feliz, alguien que disfruta de una tercera etapa vital de menor velocidad y responsabilidad ejecutiva y más foco en su legado y aportación de valor a los que le siguen. Conectamos ahora con la conversación que mantuvimos con Jordi. Muy buenos días, don Jordi Ludevid, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado de saludarte, encantado de compartir estos minutos con vosotros, contigo. No, pues oye, yo también agradecido de que quieras compartir un rato con nosotros y muy interesado en hablar contigo porque vamos a compartir con las personas que nos escuchan cómo nos conocimos tú y yo, que fue una especie de cita ciegas, ¿eh? Y para que se interprete bien, pues nos encontramos, nos invitaron a una comida en este caso, ¿no? Con un grupo de personas que no nos conocíamos y que además teníamos el reto de compartir en 7 minutos lo que quisiéramos contar de quiénes éramos, de dónde veníamos, hacia dónde íbamos, y me pareció pues muy interesante la iniciativa. Y cuando te escuché, además, pensé, ostras, este hombre me llama a conocer más. Y ese fue el origen de mi interés también primero en leer tu libro, que ahora hablaremos de él, y en saber más de ti. O sea que gracias por aceptar la invitación y nada, pues encantado de que podamos compartir un rato de conversación, ¿no? Pero esto, Jordi, como sabes, empieza esto siempre con la misma pregunta que le hago a todos los invitados, y es: ¿quién eres, Jordi? ¿A qué te dedicas en este momento de tu vida y qué te ha traído hasta hoy? Bueno, es una pregunta directa, ¿no? Aquellas que obligan a la síntesis. Yo diría que soy un senior bastante feliz en estos momentos, para resumir, porque prefiero empezar sintetizando que al revés. Muy bien. De modo que estoy disfrutando de una tercera etapa de mi vida que se caracteriza por una velocidad reducida, por una cierta capacidad de disfrutar de los amigos y de continuar siendo útil, la cual cosa viene a ser importante, ¿no? Porque cuando tienes una cierta edad y no estás en la primera línea de la gestión, de la trinchera, en fin, del trabajo, hay un riesgo de sentirse como al margen, ¿no? De modo que estoy relativamente satisfecho y soy un senior feliz, digámoslo así, que ejerce de senior, es decir, escribe libros, da charlas, da clases, comparte con los amigos, está cerca de lo que ocurre, pero sin la responsabilidad ejecutiva, ¿eh? O sea, es un privilegio, desde luego. Desde luego, tal como lo transmites, lo parece. Y aunque me parece una gran definición, casi te diría un reto para todos, ¿no? Poder seguir siendo feliz y seguir aportando en el mundo, por compartir con quien nos escuche también. Es decir, tú vienes del mundo de la arquitectura, eres una persona además que ha tenido responsabilidades y un rol relevante en este ámbito. Así, por explicar un poco brevemente cuál fue tu camino. Bueno, mi último camino ha consistido en pasar de vivir a 300 kilómetros por hora
a vivir a 5 kilómetros por hora. Eso fue un reto, porque claro, en la etapa senior de nuestras vidas hay que tener un proyecto de vida, porque si no, todo es muy complicado, ¿no? Entonces, construir este nuevo proyecto fue un reto, ¿no? Porque yo pasé efectivamente de la máxima hiperactividad que yo había tenido jamás, siendo presidente del Consejo de Arquitectos, pero también de la Unión Profesional Española, vicepresidente del Consejo Europeo y de la Unión Mundial de Profesiones, además de tener mi propio despacho, etcétera, etcétera. Eso llevaba pues un frenesí que te puedes imaginar, ¿no? Comunicativo, de protocolos, de cosas, ¿no? Aparte de la línea más profunda que a mí siempre me ha interesado, que es trabajar por proyectos. Yo siempre he trabajado por proyectos. Y si alguien tiene curiosidad, pues en mi página web, jordiludevid.com, me he entretenido, es una de las tareas que he hecho estos últimos 3 años, a hacer el listado de lo que podríamos dejar como a los que me siguen, ¿no? Que es lo que yo he dejado sobre la mesa. Porque me parece que, como decía Xavier Marcet hace poco en un artículo maravilloso en La Vanguardia, el lado es una manera de medir de una manera muy estratégica y muy histórica nuestro trabajo, ¿no? Si somos o no importantes, bueno, eso ya es inopinable, ¿no? Pero el legado institucional o empresarial que se deja es una medida para mí bastante interesante. Fantástico. Me encanta que escuchar que hablas de legado. Porque además esa digamos, conciencia no solemos desarrollarla cuando somos muy jóvenes. Entonces requiere también algo de vida y de perspectiva para conectar los puntos y como en el artículo que citabas de Marcet, ¿no? Es decir, sentirnos útiles y marcharnos con discreción, con esa buena combinación de aportación y humildad, que también debo decirte que cuando te conocí también me impactó en positivo. Es decir, que hablas de una manera muy llana, muy clara y muy humilde y eso siempre es de valor. Pero bueno, fíjate, además tuviste la generosidad de regalarnos este libro que me he leído y que me gustaría, hablaremos de más cosas, pero es el autor de este libro, Una ciudad de profesiones, de MY16 Editorial, y me gustaría, fíjate, citar, porque lo va a hacer mucho mejor que yo, lo que dice Victoria Camps de él, ¿no? Una conocida filósofa, ¿no? Y dice tu libro que es una aportación inédita y original al estudio de la profesionalidad como la virtud constitutiva de una ciudadanía nueva, exigente y comprometida con las necesidades de nuestro tiempo. Me parece una definición muy bonita y yo quiero preguntarte en línea con esto, ¿por qué y para qué escribiste este libro? Bueno, sí, también podría decir que a la búsqueda de una cierta felicidad de las personas que yo conozco y de mí mismo, por eso escribí el libro. El libro, déjame relacionarlo con una reflexión que acabamos de compartir sobre el legado y sobre la historia, ¿no? Tendemos a veces, muy a menudo, a no tener sentido histórico, ¿no? De nuestras empresas o de nuestras instituciones. Pensamos que la historia es una cosa de Felipe V o de Eduardo VIII, pero hay una historia más reciente, hay un hilo que permite construir el fondo, no solo de comercio, sino el fondo del armario de la misión de una institución o de una empresa, ¿no? Construir eso me parece apasionante y conocerlo me parece imprescindible para la eficacia. Si no conocemos nuestra historia, no conocemos nuestra identidad, como dijo el poeta, y quien pierde los orígenes pierde efectivamente la identidad y con ella la eficacia de la gestión directiva, ¿verdad? De modo que, para empezar, puedo decirte que el libro no es autobiográfico en el sentido clásico, aunque lo es muchísimo en el sentido profundo, ¿no? En realidad yo me encontré con el reto de reflexionar sobre algo que ha sido mi vida, ¿no? 20 años en las instituciones profesionales, pues es una vida. Y sin embargo es un tema sobre el que no hay literatura, no ya en España, sino en el mundo, ¿no? Eso lo explica muy bien Javier Gomá en el prólogo que me hizo. Y me representó un reto, un acicate, ¿no? Porque además no solo era mi deber como para interpretar el legado, como una especie de rendición de cuentas, si se quiere, a los profesionales a los que yo había dirigido. El libro tiene esa lectura de rendición de cuentas,
pero tiene claro algo más, ¿no? Intenta interpretar, compilar y explicar un fenómeno que carece absolutamente de literatura, como es el hecho profesional, ¿no? Sobre el cual pasamos como si fuera transparente completamente, como si no tuviera necesidad de ser explicado, reconocido y respetado en clave de futuro, ¿no? Entonces, el libro es un compendio de estas cosas y viene a ser algo muy profesionalista, por cierto, que es reflexionar sobre aquello que ya he vivido. O sea, reflexionar sobre lo vivido es un privilegio, ¿no? Solo la gente un poco mayor, pues queremos el tiempo, seguramente, y la curiosidad intelectual que me ha acompañado siempre. Reflexionar sobre lo vivido es lo que hacen los profesionales cada mañana cuando van a su despacho y tienen que lidiar con una pequeña crisis que no está en los libros y que hay que manejar de la mejor manera posible, ¿no? De modo que, bueno, yo te diría... Podría decir otras cosas, pero me sale que es un libro también orientado a todos aquellos que yo he conocido y que tienen tanta dificultad para dirigir un colegio profesional, por ejemplo, ¿no? No hay nada escrito, no hay manuales que te dicen tienes que defender a los arquitectos, pero claro, eso parece un sindicato y es algo más. El colegio es algo más. Entonces, hay un fondo de armario que yo he intentado transmitir. Y a veces yo pensaba que era el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando me eligieron decano del Colegio de Cataluña. Ahora también está bien, pero hubiera sido mejor leerlo al día después, ¿no? Para saber un poco de qué iba este negocio, ¿no? O este asunto. Porque la verdad es que nadie te lo explica, es una tradición oral, memorialista, muy respetable, pero que hay que ir sacando con un rastrillo de aquí y de allá, ¿no? Y la bibliografía que yo al final he podido ofrecer a los lectores del libro, que son 8 páginas de bibliografía, me ha costado muchísimo. Ha sido una búsqueda casi, heroica, ¿no? Encontrar libros que pudieran añadir y que pudieran ir construyendo un hilo, algo que tuviera sentido, que fuera contemporáneo, claro, porque para hacer una narración arcaica del siglo XIX, conmigo que no cuenten, me interesaba el presente y por lo tanto el futuro, ¿no? Y creo que algunas personas lo han entendido así. Por ejemplo, la presidenta del Congreso, cuando presentó el libro, lo entendió así. Me interesa el libro porque da claves de futuro. Y me sentí bien, me sentí satisfecho de que por lo menos una persona lo entendiera tal y como yo lo había pensado, ¿no? No, lo dices con humor, pero yo creo que cualquiera que lea el libro, pues se dará cuenta de lo que acabas de comentar, ¿no? Porque es una reflexión, una investigación, además, muy rigurosa sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Y fíjate, en relación a esto, me gustaría preguntarte qué podemos aprender del pasado para el futuro. Cuando hablamos de las profesiones y el futuro de las profesiones, y en este mundo, digamos, tan movido, tan tecnificado, tan incierto. ¿Qué podemos aprender del pasado? Yo creo que del pasado podemos aprender las claves del humanismo, que es, lo digo por usar ya, por irme acercando a ese maravilloso lema con el que trabajas, ¿no? Uh-huh. A mí la historia de las profesiones me da a entender que una historia de 2500 años, que tiene unas constantes, que tienen que ver con las personas y con el conocimiento, y que despejan un poco la incertidumbre de saber exactamente en qué consiste el trabajo de un profesional, ¿no? Siempre ha sido así. Estamos hablando de humanismo, pero estamos hablando de, por ejemplo, la palabra clave es tecné, la tecné de los griegos, ¿no? La tecné no es el conocimiento puro, es el conocimiento aplicado. Es conocimiento sin duda, pero es el conocimiento del que trabaja cada día y que es un experto en alguna cosa concreta. No es la tecné, la del premio Nobel probablemente, o la del investigador que descubre la penicilina, pero es la del médico que está en el hospital de campaña atendiendo al COVID, etcétera, ¿no? Aclarar esto es importante porque el siglo XX, con luces y sombras, ha sido no muy respetuoso con el conocimiento práctico. Era más
de la investigación pura, de la productividad, del talento. Bueno, este discurso está muy bien y yo lo comparto y desde luego si puedo ayudar, ayudaré. Pero mi misión en este caso, en el caso del libro, es poner de manifiesto que hay otro conocimiento, que es el de la expertise práctica. Recordar que la tecné en latín no se traduce por técnica, sino que se traduce por una palabra sorprendente, que es ars. Ars, arte. Es el arte de trabajar bien al servicio de la gente. Entonces, eso tiene solo 2 columnas, que es el conocimiento práctico, o sea, la tecné, que ya de entrada es un arte. O sea, ya para empezar, estamos hablando de algo que va más allá de los algoritmos matemáticos, sino que hay un componente personal, un humanismo, ¿no? Hay un componente muy humano. Y luego, además, hay otro humanismo que consiste en orientar eso al servicio de las personas. Son las 2 columnas del profesionalismo. Solo son 2, no es muy difícil en este sentido. Conocimiento práctico y orientación a la gente, a las personas. Si falla uno de los 2, el profesionalismo se desvanece, ¿no? Y es otra cosa. Entonces ya somos... No sé si... creo que la historia nos da la consistencia necesaria para reclamar lo que ahora nos está faltando, ¿no? Que es el humanismo digital. Esta consistencia viene de saber que hace 2.500 años Hipócrates ya dijo eso, lo retomó Cicerón, lo retomaron en la Edad Media, y llega hasta Richard Sennett, Donaldson, Victoria Camps, etcétera, de una manera firme y rigurosa. Poco atendida, hay que decirlo, pero muy consistente. A mí me parece que hay un hilo que además sorprende por la utilidad que puede tener como inspiración para el momento actual, ¿no? Que en definitiva es un momento digital, de disrupción, de velocidad absolutamente increíble para todo, de desaparición del espacio físico casi por sustitución por un espacio virtual. Están pasando muchas cosas. Y la llamada a un humanismo digital a mí me motiva mucho. O sea que si puedo hacer una pequeñísima contribución, estoy encantado, porque creo que nos va la felicidad en ello también, ¿no? Me parece. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y quizá ahora, no sé hasta qué punto condicionado también pues por la pandemia y por todo lo que ha implicado, pues somos un poquito más conscientes, ¿no? Deberíamos serlo, ¿no? Como siempre digo, no sé cuándo se va a cerrar la ventana de oportunidad, si es que se va a cerrar cuando estemos todos vacunados, pero vamos a intentar aprovechar estos meses de parada, de reflexión, pues para ahondar un poco más en cosas, como decías, que no son nuevas, pero que a partir de ser consciente y conectar más con nuestro propósito, pues pierden o ganan sentido, ¿no? Y fíjate, tú decías en tu exposición inicial que te mueve también ese sentido de contribución, de legado, que es algo que también cada vez es más protagonista en las personas más jóvenes, ¿no? Yo que me muevo en el ámbito de la gestión del talento, las empresas que compiten por seducir, digamos, a personas con talento, tienen que tener más presente esa vocación de propósito, de contribución, que personas más jóvenes que tú y que yo, pues tienen cada vez más claro, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que conectan las profesiones en sentido amplio con esa misión, este propósito? Y en línea con esto, ¿qué deberían hacer distinto o hacer mejor las organizaciones, las personas en este sentido? Mira, ese es un tema muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, para elegir una profesión, ¿no? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuáles son los elementos que nos permiten aconsejar, ¿no? A un joven? A ver, somos herederos de algunos tópicos que vienen del siglo XIX, y eso lo puso de manifiesto Ferran Mascarell, que es una persona de libros, cuando hizo una presentación la primera presentación que hicimos en Manresa. Dice, este libro tiene una aportación en un sentido contrario a lo que sucedía al siglo XIX, que era la taxonomía de especialización, es decir, de ir fragmentando todo, generando un árbol infinito, ¿no? Hasta 530 profesiones, por ejemplo, en Europa, ¿no? Imagínate tú cómo aconsejar a un alumno sobre cuál de las 530, ¿no? Es que, vamos, y cada una de ellas además especializa. Eso es muy complejo, ¿no? No se puede ser muy feliz ni se puede esperar mucho acierto, y la incertidumbre aumenta mucho, ¿no? Entonces yo creo que en esto él fue muy inteligente, Ferran, cuando dijo, es que me gusta esta parte
bueno, hizo un elogio que hacen seguramente, yo no lo conocía de nada, Ferran Mascaret, pero en fin, fue una sorpresa para mí que dijera eso. Eso me permite responder a tu pregunta diciendo que quizá lo importante son los propósitos, ¿no? Las misiones, que yo en el libro lo llamo así. Y, de acuerdo, en Europa habrá 530 profesiones, en España 320, pero solo hay 6 misiones relevantes, públicas. De modo que yo a los jóvenes los pondría ante la tesitura de primero elegir la misión y luego ya iremos bajando, ¿eh? Es decir, aquí, ¿esto de qué va? Pues yo ahora estoy trabajando en un proyecto muy bonito en Manresa, en homenaje y recuerdo de un urbanista que fue amigo mío y que murió hace unos años. Y estamos impulsando un mirador, un observatorio sobre la ciudad para decirles a los visitantes que la ciudad es la solución, que la ciudad tiene problemas pero que no es el problema. La ciudad es la solución de nuestros problemas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues explicando lo que la ciudad nos da. Y curiosamente vamos a utilizar esta misma taxonomía que yo he usado en el libro para las profesiones. La ciudad nos da la salud, la ciudad nos da la educación y la cultura, nos da la salud y el deporte, pero también nos da la habitabilidad, nos da la educación, etcétera, ¿no? Son 6 cosas. De modo que en las 40 profesiones reguladas que yo presidí en Madrid, solo sirven para 6 cosas: la salud, la educación, la habitabilidad, la seguridad jurídica de personas y bienes, la comunicación y la sostenibilidad. Las 40 las podemos poner en 6 cajitas solamente, ¿no? De modo que que seas aparejador o que seas arquitecto, bueno, eso ya lo veremos, o que seas ingeniero de la edificación, pero lo importante es que a ti que sepas, que seas consciente de que lo que se espera de una ciudad son estas 6 cosas y que eso lo hacen los profesionales y las empresas, ¿no? Hay que adscribirse a una de estas. Si tú estás en la salud, pues bueno, si luego eres ingeniero bioquímico y al día siguiente pasas a ser ingeniero de no sé qué otra cosa o médico, todo esto evoluciona tan deprisa que es imposible. Ahora, creo que puede ayudar a tener una taxonomía un poco más propositiva, ¿no? En este sentido. Porque lo otro se va especializando muy deprisa. Pero es que además los problemas de la especialización, como tú y yo sabemos, también son graves. Es decir, somos muy buenos en una cosa, pero no sabemos nada de lo que pasa al lado. Con lo cual, al final, la eficacia también lo acusa, ¿no? Porque hay que tener una visión global de dónde estás tú poniendo tu ladrillo, ¿no? En fin, no quisiera extenderme mucho más sobre eso, pero desde luego creo que el propósito hay que recuperarlo y que uno de los problemas que tienen las universidades es justamente este alejamiento del propósito un poco, ¿no? Este alejamiento de la realidad, de la empresa, del mundo productivo, del mundo real, de las personas. Bueno, es la crisis del espacio europeo de educación superior, que bueno, es un tema muy, muy respetable y que en fin, no soy seguramente una autoridad en la materia, pero en fin, es un problema. Pero fíjate, mira, ahondando justamente en esto, claro, es un reto, ¿no? En el ámbito educativo, académico en general, pues formar a personas en sentido amplio y además profesionales de futuro cuando el futuro se está definiendo o cambia muy rápidamente, ¿no? Entonces, sin pensar en ninguna en particular, en ninguna disciplina en particular, si tuvieras que decir en titulares qué le falta a la entidad, a la academia en general, o qué le sobra para formar a profesionales de futuro, por dar un par de pistas en general, ¿qué ves que le falta, qué ves que le sobra? Y yo es que soy muy repetido, como dicen los andaluces. Yo diría que le falta taller y que le falta ética cívica, ¿no? Uh-huh. Le falta taller, le falta trabajar a partir de proyecto, más que a partir de conocimientos teóricos, ¿no? A pesar de que, y yo te digo que soy arquitecto, y en la arquitectura esto habría que matizarlo porque la asignatura de proyectos es muy importante y es la asignatura central, ¿no? Pero en términos generales la universidad es muy cognitiva, ¿no? Es muy académica, es de trasladar conocimientos que ahora mismo están en la red, de modo que eso tiene un interés menor del que tenía antes. Falta taller en el sentido de construir soluciones prácticas a problemas inciertos. Para eso es para lo que servimos los profesionales, ¿no? Para intentar poner una cierta, en fin, un orden y una salida a un problema cada vez distinto, ¿no? Y luego falta también
como componente esencial del propósito, falta poner acento en el compromiso ciudadano y cívico. Todo esto solo sirve para una cosa, que es para construir un común, ¿no? Un elemento en común, que es la ciudad. Yo uso siempre la ciudad como metáfora de la sociedad, porque soy arquitecto y urbanista, entonces me puede esta metáfora, seguramente en exceso, pero en fin, creo que esta ausencia de lo que sería, cuando yo hablo de ética cívica, hablo de derechos humanos, no voy más allá, pero tampoco voy más acá. La cual cosa ya es muy fuerte, ¿no? Porque no se habla de derechos humanos en la universidad. Pero entonces, ¿a qué vamos? ¿A hacerlo de cualquier modo? Entonces eso no me cuadra, ¿no? Yo diría más taller y más derechos humanos, y lo demás pues no lo sé, ¿no? Bueno, creo que das pistas muy interesantes para cualquiera que esté en ese proceso de decisión, ¿no? Es decir, personas jóvenes o sus padres o su entorno que tienen que ayudarles a tomar una decisión que nunca ha sido sencilla, ¿no? Y cada vez es más complicada porque el mundo es más cambiante, ¿no? Déjame recuperar algo que has mencionado antes que me ha gustado mucho y que además coincido mucho contigo, y es este concepto de que todos somos o deberíamos ser artistas en nuestro trabajo, ¿no? Ese desarrollar ese ars. Y más si cabe, pues en un futuro profesional que cada vez está más tecnificado, con una tecnología más invasiva. ¿Cómo se desarrolla esa capacidad de ser artistas en lo nuestro, Jordi? ¿Cómo se desarrolla esa actitud o esa habilidad o las dos cosas? Bueno, Richard Sennett dice que para hacer bien una cosa necesitas practicar durante 10.000 horas. Más o menos 10.000 horas son los 5 años del MIR de los médicos. Lo he calculado y nada más. De modo que el arte es el arte de los profesionales, se aprende picando piedra y reconociendo que el conocimiento práctico es un conocimiento abierto, no está cerrado. No estamos esperando a que el premio Nobel nos dé la solución maravillosa y luego ya no habrá que pensar más. No, porque siempre hay una frontera que va más allá, ¿no? Por tanto, yo creo que el concepto a recuperar es, por una parte, tecné, porque si recuperamos la idea de los griegos, que en latín es ars, ya estamos recuperando algo que, por otra parte, me gusta recordar que no es solamente filosófico, también es jurídico. Por ejemplo, el Tribunal Supremo español todavía hoy, para juzgar a un profesional, utiliza lo que ellos llaman la lex artis, que es muy bonito. O sea, hay una ley que es el arte, que se deriva de la práctica, de lo que es la buena práctica, ¿no? El hacer bien, ¿no? El buen hacer, las buenas prácticas. Eso, cuando se juzga a un profesional, pues aparece la lex artis. De modo que cuando a mí me dicen, bueno, es que esto que dices tú es muy poético, pero no, oiga, un momento, esto es consistente. Las cosas consistentes tienen poesía y tienen derecho y tienen economía. Si no son tan consistentes. No lo sé. Yo citaría al recuperar el sentido de la palabra tecné, pero también, desde luego, ahí puede ayudar mucho Donaldson. Donaldson, que es un pedagogo norteamericano de Boston, que ha escrito sobre este tema de una manera increíblemente interesante. Sus libros están agotados, pero en las bibliotecas se pueden encontrar, y yo te recomiendo a Donaldson porque lo vas a disfrutar. Es cómo enseñar a hacer bien las cosas desde el punto de vista artístico. Claro, ¿a dónde va Donaldson? A donde estaba también Richard Sennett y donde estaba Hipócrates, al taller, a los MIR. O sea, que hay una base que es de conocimiento, sí, pero luego, si tú quieres ser un profesional, no te equivoques, son 10 años. O sea, bueno, en plan, los médicos son 10 años. Entonces, nosotros podemos decir que tenemos un arquitecto en 3 años, vale. Pero no te lo crees, ¿verdad? Sí, cierto. Y fíjate, pones un buen ejemplo que es el de la medicina o de profesiones que tienen esa interacción con otras personas que, además de tener conocimientos técnicos y capacidad de diagnóstico y muchísimas más habilidades, hay otras que es la interacción con las personas, la empatía, que como decíamos antes, a lo mejor no te la enseñan en la universidad, sino que la adquieres, pues supongo que una parte ya viene en el ADN, o que la vas desarrollando en tu vida y que es fundamental, ¿no? Y cada profesión tiene una serie de habilidades en las que es difícil que
que eso se enseña en las academias, ¿no? Hay que, como decías tú, hay que darse cuenta, hay que practicarlas, hay que reconocerlas también, ponerlas en valor. O sea que es un camino largo. Y además mencionamos este caso que tiene mucho más protagonismo en el último año y medio del personal cercano a la salud, pero tantas otras profesionales esenciales en lo suyo, ¿no? Que no teníamos tan presentes y que tienen arte en lo suyo, diría, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, pues reconoces un saber hacer que no es propio de simplemente un trabajo oportunista y cobrar una nómina a final de mes, ¿no? Es alguien que hace eso con convicción y con mucha experiencia, ¿no? Déjame que siga abundando, aprovechando que tengo aquí a un experto en profesiones como tú, a hacerte preguntas difíciles de responder, pero bueno, que solo sea porque, como digo yo, que dudemos juntos, porque estoy seguro que eso también puede ayudar a los que nos escuchan, ¿no? Y es cómo, antes lo apuntabas, pero cómo ayudar a personas a escoger una profesión de futuro. Es decir, antes lo has apuntado, personas que pueden ser jóvenes en formación o profesionales en reinvención de cualquier edad. Que cuando alguien se aproxima a ti para pedirte consejo en cuál debe ser el siguiente paso, o no sé, ¿qué le preguntas o qué le aconsejas? Bueno, hemos comentado ya un poco, ¿no? Este gran reto. Yo lo primero que podría sugerirle es que considere que al final solo hay 6 propósitos, solo hay 6 misiones, y que por lo tanto vea cuál de las 6 le motiva más, ¿no? Y es más fácil, como decías, es más fácil escoger entre 6, aunque parezca simplificarlo, antes de escoger entre 350 o los que apuntabas, ¿no? Es decir, un buen primer paso, ¿no? Yo creo que esto puede ayudar porque el propósito, por ejemplo, si el propósito es la salud, durante la vida laboral o útil de esta persona, puede desarrollarse incluso en profesiones distintas, si me apuras. Sí. O en especialidades distintas, cosa que es muy frecuente, porque nos vamos reciclando, cambiando, ahora esto decae, ahora aparece una nueva tecnología. Es decir, esta movilidad que es posterior no implica cambiar de propósito o de misión, porque está siempre en el campo de la salud, ¿no? No digo que no pueda cambiar, de hecho se cambia también frecuentemente, pero bueno, es por simplificar un poco la gran incertidumbre, ¿no? Yo eso creo que es una de las cosas que pueden ayudar a elegir, porque además ya das en primer paso tener un propósito profesional claro, es un primer paso para entender que esto no va solamente de ganarse la vida, que es el gran asunto en el que topamos, ¿no? Se plantea, siguiendo la definición de Max Weber clásica de 1905, que una profesión es una manera de ganarse la vida. Bien, es cierto. Y además, cada persona individualmente también es cierto, pero no es todo. Ni es solamente... Ese es un consejo que ya casi no podemos considerar porque en la sociedad actual casi que solo cuenta eso, ¿no? O sea, en realidad cuando te preguntan por las profesiones del futuro están pensando aquellas que o bien están bien retribuidas o bien tienen empleos que ofrecer. Claro, eso es fundamental, ¿no? Pero no es todo, ¿no? Yo creo que para orientar decisiones a las personas, yo he conocido gente que ha renunciado a opciones económicamente más ventajosas porque no correspondían con su propósito. Uh-huh. Y eso lo tenemos en nuestras familias. Habrá casos, yo conozco casos en mi familia, ¿no? No ha habido manera, pero personas que tenían cualidades altísimas para ganar mucho más dinero en otro lugar, pero que no era su vocación, su motivo, su cosa. Y se han mantenido allí firmes con una retribución, en fin, que nos podemos imaginar, ¿no? Pero yo apostaría, Jordi, y perdona que te interrumpa, que sin conocerles apostaría que un poco más felices, como decías tú al principio, ¿no? Exactamente. Ahí le has dado, como dicen los castellanos, ahí le has dado. Claro, es que no podemos olvidar, esto lo dice bien el filósofo José Antonio Marina, que al final el propósito principal de una inteligencia humana es una cierta felicidad, ¿no? Si tomamos decisiones que nos alejan demasiado de la felicidad, nos estamos equivocando, ¿no? Entonces, es verdad que la formación tecnológica hoy es muy buena o puede ser muy buena, que la formación científica también puede serlo, pero así todo a la gente le cuesta mucho elegir bien. No es tan fácil acertar, a veces hay que retroceder y volver a empezar. Bueno, yo creo que elegir bien el propósito de las 6
sería un punto, y el otro es tener una visión más allá de uno mismo, ¿no? Es decir, lo que antes se llamaba vocación, que yo lo llamo, pues, en fin, espíritu cívico, ¿no? O ciudadano, o humanismo actual, pasado, como explican bien Victoria Camps, etcétera, en los derechos humanos y lo que esto supone, ¿no? Es una cosa transversal, no es una cosa de religión ni de cada uno, eso sabrá, pero el tema de los derechos humanos se desprende de ahí una ética profesional que hay que conocerla, hay que ponerla sobre la mesa, y que construye también una parte del propósito, ¿no? El propósito tiene tema, ¿no? Tiene, por ejemplo, un abogado, la seguridad jurídica, es un tema. No, nada funciona sin seguridad jurídica, sería el caos, absolutamente, pero hay que hacerlo con una ética que se desprende de los derechos humanos aprobados en el año 47 en las Naciones Unidas, ¿no? Yo quizá mi aportación, que es modesta y humilde en este tema, sería esta, ¿no? Elegir bien los 6 campos y luego buscar una cierta, o sea, estar convencido de que esto no es solamente ganar dinero, que es que para que esto se aguante y no se destruya la sociedad, necesitamos gente que tenga esta visión, ¿no? Un poco más allá de sí mismo, ¿no? Que, por cierto, lo de la pandemia nos lo pone muy fácil, ¿no? Ahora finalmente hemos descubierto que somos vulnerables de nuevo, aparece el sentido de la contingencia, lo habíamos perdido porque éramos todos muy ricos, nuevos ricos seguramente, y luego, claro, volver a los griegos, pues resulta que te das cuenta de que las cosas cambian mano en tropo, ¿no? Y que ahora resulta que tenemos que cobijarnos en las murallas de una ciudad porque allí están los hospitales, la policía, las universidades. Claro, es que es eso la ciudad, ¿no? Lo que te ofrece es eso. Y eso no se sostiene sin personas, sin profesionales que lo mantengan cada día, humildemente, que levanten la persiana del CAP o que hagan funcionar una gestoría administrativa sin la cual yo no llego a la esquina. Yo no sé tú, pero yo sin el gestor administrativo no llego a la esquina. De manera que para vivir necesitamos de una serie de profesiones, ¿no? Hablemos un poco más de este concepto de ciudad que utilizas en sentido amplio también, y déjame que te rete un poco, ¿no? Es decir, venimos de esta pandemia que nos ha obligado para ser más digitales de lo que nos gustaría, mucha pantalla, mucho teletrabajo. Esto, digamos, que ha reducido las distancias, pero también las ha ampliado, porque nos ha dado un canal para seguir operando, pero ha generado una distancia personal que también tiene su precio y que estamos ahora dándonos cuenta de lo que está suponiendo. Y creo que también puede hacer un poco más borroso ese concepto de ciudad, ¿no? Es decir, en el que incluso muchas personas han decidido, en función de su trabajo, pues que pueden cambiar la ubicación en la que viven, cambiar de estilo de vida. Entonces, yo en este contexto, si tú piensas en el modelo de ciudad que vislumbras, pongamos en el 2031, por lanzarlo 10 años adelante, ¿cómo ves el concepto de ciudad en 10 años? ¿Y cómo es una vida, cómo es una ciudad en que hay unos hábitos un poco más digitales que hace un par de años? Sí, la pregunta sería, Joan, ¿qué es la ciudad? ¿No? Uh-huh. Esa es la pregunta. Porque pasa como con las profesiones, como ya hemos perdido la noción de lo que es una profesión y no distinguimos profesión de profesionalidad ni de profesional, claro, entonces se nos complica. Yo muy fácil. Una ciudad son las piedras, la urbs, es la arquitectura, las plazas, las calles, las cloacas, etcétera, los hospitales. Una ciudad son sus piedras, sí. Pero luego, la ciudad también son las personas, es la civitas, ¿no? La ciudadanía. Y luego, la ciudad es el poder político, es el autogobierno, es la política, ¿no? A la que todos estamos invitados, aunque huimos de ella, obviamente, por razones más que evidentes, ¿no? Pero yo creo que con esta tríada de conceptos, las piedras, las personas y el poder político, aproximamos más cómo podemos imaginar dentro de 10 o 15 años cómo serán las ciudades, ¿no? Las 3 P's, Jordi, las 3 P's, eso me era recordarlo. Piedras, personas, política. Eso es. Fíjate, yo creo que ahí claramente el impacto digital va a disminuir la densidad
en el espacio público, ¿no? No habrá tanta gente en las ciudades, porque además hay espacios virtuales donde encontrarnos, ¿no? Usamos las plataformas, que plataforma es una palabra muy física, muy arquitectónica, y en cambio es una palabra muy digital también, ¿no? Bueno, ha aparecido el espacio digital y eso le saca presión a las salas polivalentes municipales, por ejemplo, a los lugares de encuentro en la plaza pública, en fin, ahí eso es evidente, ¿no? Incluso la interacción, que es el activo principal, ya paso a la segunda parte, ¿no? Las personas. Una ciudad es el encuentro entre personas, el intercambio de información, y ahora tú y yo estamos conversando por un medio digital y no necesitamos compartir lo que siempre se había hecho en una tertulia de un bar o en una esquina o en un portal, ¿no? De modo que eso es, la aparición de los espacios virtuales va a cambiar muchísimo las cosas, y también va a cambiar la política, porque el vínculo social transversal se ha debilitado mucho y ahora la relación es personal con el Estado preferentemente. De modo que hay que estar atentos a cómo evolucionan las tres cosas. Yo creo que la ciudad como tal, las piedras se van a reivindicar, se van a revalorizar, porque ya toca. Hemos estado demasiado tiempo diciendo que la ciudad solo son las personas, pero claro, cuando eres mayor y has pasado por el hospital y has visto cosas, cuando te miras la ciudad desde arriba, el amor que sientes por aquel espacio, sin duda, que te ha dado un título o que te ha dado sin duda, eso es lo que, eso no se puede perder. Entonces hay que defender eso, ¿no? En eso está el proyecto aquel pequeñito que te he contado antes, ¿no? Uh-huh. De modo que las piedras, yo creo que vamos a dejar de ser tan ricos como eran, parece, ¿no? Económicamente parece que Europa pierde privilegios, ¿no? De modo que vamos a tener que valorar mucho lo que tenemos, y lo que tenemos en parte es lo que compartimos, ¿no? Y eso son, el espacio público no es solo las calles, sino que son los hospitales, son las universidades, etcétera, ¿no? Eso yo creo que se va a revalorizar. Por lo que se refiere a las personas, vamos a compartir una relación en parte digital y en parte presencial. Y por lo que se refiere al poder político, aquí va a haber un cambio muy importante, que en parte viene también por la digitalización de la vida social y política y administrativa, ¿no? Yo estoy a la espera de lo que suceda con el blockchain, por ejemplo, que va a ser la bomba, en términos políticos, en muchos otros términos también, pero en términos políticos va a haber cambios muy importantes que presumiblemente van en la línea de que el pacto social va a ser más Estado-persona que no sociedad-persona, ¿no? Es decir, que la individualización parece este camino. Van a cambiar muchas cosas, desde luego, pero yo creo que hay que construir una nueva ciudadanía, una ciudadanía digital, en parte una artesanía. Hablando del arte de los profesionales, a mí me gusta usar la expresión artesanía digital, porque parece que algunos lo quieren contraponer, y en verdad no tiene ningún sentido contraponer lo digital con el arte, ¿no? Justamente es lo que ahora nos toca, ¿no? Usar eso, pero sin perder el sentido humano y humanístico del artista, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? No me atrevo a mucho más, pero Ni mucho menos, ni mucho menos. Ojalá dentro de 10 años sigamos conversando tú y yo a ver qué es lo que ha ocurrido y qué ha pasado por el camino. Nos quedamos ya casi sin tiempo, Jordi, pero déjame hacerte una última pregunta que conecta con esos retos de futuro que nos planteas, ¿no? Y las profesiones, esas profesiones que tú has glosado aquí y analizado, y es, ¿qué crees que podemos aprender de esta crisis COVID que estamos viviendo en relación a estos retos globales que tenemos por delante, y qué papel juegan las profesiones en todo esto? Bueno, deberían jugar un papel, ¿no? Y por tanto, yo creo que, de mi experiencia personal de 25 años y de la investigación de estos 2 últimos años que he plasmado en el libro, se desprende, a mi modo de ver, la evidente capacidad que tiene el hecho profesional de inspirar soluciones para el momento actual. No hay que copiar, pero inspirar es importante, ¿no? Dar pistas de reflexión que sirvan no solo para las profesiones, que por supuesto se tienen que poner las pilas si quieren ir adelante,
estoy pensando en todos. Estoy pensando en el mundo de la empresa, estoy pensando en las instituciones públicas, etcétera, ¿no? No podemos seguir con el burocratismo actual en las instituciones públicas, no podemos seguir con la precarización que se desprende de la situación actual. Hay que respetar el proceso de individualización del trabajo de los freelance, cada vez más numerosos. Hay que ampararlos con políticas públicas razonables. No podemos pensar que volveremos al siglo XX, no vamos a volver. Es perder el tiempo. Lo que hay que hacer es acomodar algunas políticas, ¿no?, en este sentido. Ahí las profesiones yo creo que pueden hacer una aportación por su historia al humanismo por una parte y al mundo digital por la otra, ¿no? Mira, déjame, y con eso termino, estaba esperando la conexión contigo leyendo un correo electrónico que he mandado, pero déjame hacer una cita literal de Carme Fenoll, que es directora del área de Cultura, Innovación y Comunidad de la UPC, de la Unidad Politécnica de Cataluña. Un poco sospechosa de poesía, utopista, etcétera, ¿no? No creo que ni siquiera que sea arquitecta, ¿no? Pero dice lo siguiente: cada día es más evidente que los tecnólogos deberían de hacer un juramento hipocrático. Hoy puedes hacer mucho más daño con un móvil que con una pistola. Es brutal. O sea, eso es lo que yo propongo. Lo del juramento hipocrático me parece casi que una copia de un capítulo de un libro, ¿no? Seguro que no es así, ¿eh? Pero que cuando coincides con personas distintas de ámbitos diversos, bueno, yo creo que hay algo que decir. Si cita Hipócrates, está citando la capacidad de inspiración del hecho profesional, ¿no? Para salir adelante con el humanismo digital que tú postulas, vamos. Me parece que ahí hay algo y que como estamos bastante necesitados, hay que aprovecharlo todo. Sin duda, Jordi. Y yo te agradezco también la contribución en la forma de este libro, que obviamente recomiendo a todo el mundo leer, que el que le haya interesado saber más de ti, pues podrá profundizar en este ejercicio, como te decía, profundo, riguroso que has hecho, que tiene mucho fondo lo que dices y además cómo lo dices. Y bueno, y más allá del libro, que obviamente pondremos las referencias al libro y a lo que has mencionado en el podcast, y las personas que te descubren hoy quieren saber más de ti, ¿dónde les enviamos? Yo los enviaría a jordiludevit.com. Muy bien. Tu casa digital. En mi casa digital. Y por supuesto allí encontrarán mi correo electrónico y mi disponibilidad pues para cualquier conspiración a favor del humanismo digital que pueda producirse. Conspiración e inspiración, ¿eh? Al menos si se basan en la conversación que hemos tenido. Jordi, muchísimas gracias. Me ha encantado hablar contigo una vez más de 7 minutos esta vez. Y bueno, seguiremos conversando si te apetece, porque creo que escucharte es aprender. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti, Joan, de verdad. Muy bien. Hasta pronto. Adiós. Bien, pues aquí termina el episodio de hoy. Espero que os haya parecido de interés. Si es así, os agradeceré como siempre que lo compartáis en vuestras redes para llegar a más personas. Encontraréis los enlaces a la web de Jordi Ludevit y los referentes mencionados en las notas del episodio, y recordad que podéis acceder a las más de 30 conversaciones anteriores en las mejores plataformas y siempre en mi web joanclotet.com. Gracias por vuestro tiempo y atención, volveremos muy pronto y entre tanto, cuidaos mucho.